Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Diego Beltrán, jurista, a quien le agradecemos por aceptar la invitación a este diálogo. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. En los últimos días y en las últimas horas, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha iniciado procesos de sanción en contra de jueces que otorgaron habeas corpus entendiéndose en forma irregular, fraudulenta. Hablamos de casos como el juez que otorgó el habeas corpus a Junior Roldán, alias Junior. También en las últimas horas una jueza de Manglar Alto, Erika Moriel, ha sido también sancionada por otorgar un habeas corpus a un ciudadano holandés. A esto se suma el caso también muy bullado del habeas corpus al expresidente Jorge Glas. ¿Qué es lo que está pasando? Y otros casos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor, con el tema de la figura del habeas corpus? No hay claridad en cuanto a su aplicación, hay discrecionalidad de los jueces, hay temor, hay corrupción. ¿Qué pasa? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme. Mira, la verdad de las cosas es que las garantías jurisdiccionales son mecanismos constitucionales que precisamente gozan de cierto grado de discrecionalidad, obviamente en los jueces, para efectos de, precautelando los derechos más importantes reconocidos en la Constitución, poder precautelar que la ciudadanía, los administrados en general, puedan gozar de esos derechos sin dilaciones y sin mayores complicaciones. Es decir, son procesos que están sujetos a una menor rigurosidad, a veces en el aspecto probatorio, a veces en el aspecto procedimental, porque lo que están buscando garantizar o asegurar es la protección de los derechos más importantes de los que gozamos todos los ecuatorianos o las personas sujetas a la jurisdicción del Ecuador, como son los derechos constitucionales. Ahora, dentro de estas garantías, entre las cuales son más conocidas naturalmente la acción de protección, entre otras, la acción de habeas corpus es una acción especialísima, ¿no? Y que tiene ciertas características un poco diferentes en su aplicación, porque está orientada a garantizar lo que podríamos reconocer como algunos de los derechos más importantes de los que gozamos todos, ¿no? El derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad física, psíquica, entre otros. ¿En qué caso se aplica esta figura precisamente del habeas corpus, doctor? Bueno, se aplica precisamente, hay dos, digamos, figuras, por llamarlo de alguna manera, bajo las cuales la figura del habeas corpus corresponde. La más tradicional, la que más se conoce, es para precautelar la libertad personal, es decir, para impedir que una persona sea privada de su libertad de manera arbitraria o que no sea puesta a órdenes de su juez natural de manera inmediata. La génesis, digamos, de esta primera división de la acción de habeas corpus es precisamente evitar las desapariciones forzadas que, como ustedes sabrán, ustedes recordarán, afectaron tremendamente en las décadas de los 80s y 70s particularmente, ¿no? Pero hay una figura, una segunda característica de la acción de habeas corpus que es menos conocida, que es conocida como el habeas corpus correctivo, ¿no? Esta segunda forma de habeas corpus está orientada en cambio a precautelar la integridad personal de la persona que ya ha sido privada de la libertad, es decir, que ha sido adecuadamente procesada, posiblemente adecuadamente privada de su libertad, pero que las condiciones en las cuales se encuentra dentro del centro de privación de libertad comprometen de alguna manera su integridad personal, y esto comprende la integridad física, la integridad psíquica, claro, entre otros. Claro, la salud del detenido. Y de alguna manera con esto se justificaría el habeas corpus otorgado, por ejemplo, al expresidente Jorge Glas. Ahora, doctor, usted decía discrecionalidad. ¿Eso consta dentro de la aplicación? Es decir, los jueces tienen la libertad de decidir sin una norma, diríamos, técnica, sin una línea a seguir en torno al otorgamiento del habeas corpus, porque de lo que pudimos escuchar en las últimas horas, el propio presidente de la República y las autoridades de justicia han hecho un llamado a la Corte Constitucional para que delimite, entiendo yo, aclare el procedimiento del habeas corpus. Bueno, creo que ahí hay que manejar con pinzas un término que es sumamente delicado. Los jueces sí tienen discrecionalidad para administrar justicia, ¿no es cierto? Justamente en función de la independencia de la función judicial, ellos tienen plenas facultades para, haciendo una valoración adecuada de los hechos y del derecho,
tomar una decisión respecto del caso. Sin embargo, el hecho de que cuenten con discrecionalidad no significa que sus decisiones no deben estar adecuadas, obviamente, a derecho, debidamente justificadas y motivadas, y que puedan ser objeto de un escrutinio pormenorizado, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, o en caso de ser objeto de un recurso de impugnación, por ejemplo, una apelación, puedan ser observadas por la instancia superior. Ahora, y perdón, solo para precisar, el hecho de que se le haya concedido al ex vicepresidente Jorge Glass el habeas corpus o la base de esta segunda forma de habeas corpus, quizás no necesariamente significa que haya sido adecuadamente otorgada, pero efectivamente, aparentemente es un poco una tendencia que está teniendo hoy por hoy algunos jueces para justificar la emisión de sentencias de habeas corpus que lamentablemente aplican una de las formas más extremas dentro de estas garantías para precautelar la salud del privado de la libertad. Es decir, no es una consecuencia necesaria ni lógica de que un habeas corpus proceda automáticamente a ordenar la libertad en este caso de la persona. Claro, pero entonces aquí, en este caso específico, fue una posición del juez, una decisión del juez. Pero en general, el habeas corpus necesita ser aclarado, la figura del habeas corpus necesita ser aclarado por la Corte Constitucional, precisamente para que no se den este tipo de situaciones. Realmente, en mi opinión, no. Creo que la acción de habeas corpus, de acuerdo a la base constitucional, ¿no?, y de la contenida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es lo suficientemente claro. Me parece que lamentablemente podría estarse buscando chivos expiatorios, ¿no?, en pronunciamientos de la Corte Constitucional que no vienen al lugar. En este caso estamos hablando de un proceso, de un problema más bien de índole, llamémoslo así, administrativo, es decir, con jueces que lamentablemente no podemos todavía determinar con certeza debido a qué están tomando este tipo de decisiones, pero sí están dando señas de una tergiversación y una mala utilización, puede ser originada en la corrupción o en otras, digamos, en otro tipo de causas, pero que se esté buscando justamente que la Corte Constitucional subsane algo que no está dentro del ámbito de sus competencias. No está ahí la Corte Constitucional para dirimir este tipo de problemas que son más de origen práctico que de origen constitucional, precisamente. Ahora, doctor, ¿por qué se ha sido una tendencia a propósito de los habeas corpus polémicos otorgados, y quiero volver al caso del expresidente Jorge Glass y otros habeas corpus que incluso gente de la propia judicatura ha hecho uso en otras jurisdicciones? Es decir, en el caso de Glass estuvo detenido en La Tacunga, pero se buscó a un juez de Manglar Alto. En el caso de una fiscal que debió retornar a su trabajo a Quito, que estuvo, entiendo, con comisión de servicios, y presentó este me parece que es una acción constitucional en otra jurisdicción, en el Oriente. Pero ¿esto es normal? ¿Esto está dentro de la ley? Es decir, buscar a jueces de lugares recónditos para poder beneficiarse con esto, ¿o no? Esto es absolutamente llamémoslo así, una perversión del derecho, ¿no? El juez ante el cual se interpone la garantía, la primera tarea que tiene que cumplir es justamente determinar si es que es competente o no para conocer de este tipo de acciones. Y esto se presenta no solamente en la acción de habeas corpus, pero últimamente es un poco sospechoso, y consideras conmigo, en que se está buscando precisamente jueces de jurisdicciones y circunscripciones un poco más recónditas, utilizando tus mismos términos, me parece que es adecuado, justamente para que se pronuncien sobre casos que son sumamente delicados. Y los jueces deberían, en primer lugar, determinar si son competentes en función de la normativa específica. En este caso, como tú bien has mencionado, habiendo pleno conocimiento de dónde se encontraba privado de la libertad el ex vicepresidente Jorge Glass, no obstante aquello se recurrió a una interpretación absolutamente arbitraria y errónea digamos, de que también puede interponerse la acción de habeas corpus en el domicilio de quien la interpone, y no siempre quien la interpone es el propio privado de la libertad. ¿No es así? Y de esa forma trató de justificarse el hecho de que se interpusiera la acción ante un juez que no era el adecuado para conocer de aquella acción. ¿Se creó un mal precedente con el caso Glass, doctor? La verdad es que yo estimo que sí. En última instancia no debemos entrar a valorar, o en este punto no estamos entrando a valorar de si es que se otorgó o no correcta o incorrectamente la acción de habeas corpus, y si la medida, en última instancia, la orden de libertad, haya sido la adecuada, porque esta es una pregunta a priori. ¿Es o no el juez competente para hacerlo? Si no lo era,
debió haber obviamente desechado la acción en función de aquello y dejar que sea el juez natural o el juez correctamente llamado a pronunciarse sobre esa acción quien eventualmente emitiera su resolución. Y lamentablemente estos casos de alto perfil están empezando a manejarse de esa forma. Gracias, doctor, por acompañarnos. Diego Beltrán, jurista. Interesante diálogo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. No se vayan.